Buenos días. Buenos días a todos. Como saben, mi nombre es María Isabel Maya. Soy residente de primer año de oftalmología de la UPB y hoy les vengo a hablar de un tema llamado parálisis facial. Le doy gracias a la doctora Cristina González por la asesoría en el tema. Bueno, este va a ser el contenido que vamos a llevar en la charla. Primero iniciaremos hablando algo pues muy básico sobre anatomía. Pasaremos a hablar sobre la epidemiología, luego de la etiología de la parálisis facial. Pasaremos a mirar cómo debe ser la historia clínica y el examen físico en estos pacientes, para luego mirar qué ayudas diagnósticas les vamos a mandar según pues la etiología que estemos sospechando. Pasaremos a hablar un poco sobre la clasificación, posteriormente del tratamiento con un enfoque en la parte oftalmológica y por último hablaremos del pronóstico. Listo, entonces iniciando con la anatomía, sabemos que el nervio facial está compuesto por 5 ramas. Entonces la primera es la temporal o frontal, que va a inervar la parte de la frente. Seguimos con la rama cigomática, que va a inervar la cara superior y la comisura oral. También tenemos la rama bucal, que va a ir a inervar la región de las mejillas y la región nasolabial. Continuamos con con la rama mandibular, que va a ir a inervar la cara inferior, y luego tenemos la rama cervical, que va a ir a inervar la zona del cuello. Bueno, el nervio facial es un nervio que es predominantemente motor y va a proporcionar una inervación a los músculos de la expresión facial, de la masticación, del sistema auditivo, de las glándulas lagrimales y salivales, y va a proporcionar la sensación de gusto en los 2/3 anteriores de la lengua. Como tal, la parálisis facial puede tener muchos efectos sobre la expresión y la función facial. Entre las funciones más importantes se encuentran la continencia oral, el habla y el cierre de los párpados. Las complicaciones funcionales adicionales de la parálisis facial van a incluir el colapso alar nasal, la obstrucción respiratoria y la sincinesia. Pasando a las complicaciones oftalmológicas más frecuentes que vamos a encontrar en estos pacientes, va a ser el lagoftalmos y la queratopatía por exposición, y si esta no es tratada pues, adecuadamente, puede producir una úlcera corneal. La rehabilitación de una lesión del nervio facial es una tarea muy compleja y puede requerir de la experiencia de varias especialidades, incluidas la oftalmología, la cirugía plástica, la fisiatría, entre otros que vamos a ir viendo. Bueno, hablando un poco de epidemiología, traigo estos 3 estudios. Uno es de Venezuela, otro de México y este último de Corea. Los 3 estudios coinciden en que la parálisis facial va a afectar más a las mujeres, especialmente en la 4ª o 5ª década de la vida. Adicionalmente, hablando de la parálisis facial periférica, tenemos una incidencia de 15 a 30 casos por 100.000 personas. Y también se ha encontrado que el lado derecho se afecta más que el izquierdo, hasta en un 63% de los casos. Algunos factores de riesgo, sobre todo para parálisis de Bell idiopática, son estar en embarazo, tener preeclampsia, la diabetes, el hipotiroidismo y tener enfermedades autoinmunes. Aquí ya pasaremos a hablar y empezaremos a hablar sobre las etiologías más comunes que nos causan parálisis facial. Traigo estos estudios, estos 3 estudios. Esta tabla resume 3 estudios que fueron realizados en centros de atención terciaria, y se encontró en los 3 estudios que la principal etiología de la parálisis facial es la parálisis de Bell idiopática, seguida por el trauma, seguida por el herpes zóster, pero también debemos tener en cuenta otras causas como son los tumores, la diabetes, la enfermedad de Lyme, el schwannoma acústico y el trauma. Entonces vamos a empezar a hablar de los más comunes, iniciando con la más común, que es la parálisis de Bell idiopática. Esta parálisis de Bell es una polineuritis craneal benigna y es autolimitada, que es causada
se cree por el virus del herpes simple, como se evidenció pues en estos dos estudios. Se llama idiopática, pero ya se sabe que puede ser causada por el virus del herpes simple. Y lo que pasa es que el nervio facial va a tener como unas características muy especiales, porque el nervio facial va a pasar por un canal óseo que es largo y que es estrecho, y cuando el nervio se inflama va a producir una neuropatía compresiva, ya que no va a tener espacio como para expandirse. Sin embargo, en este estudio mostraron que en realidad no es por compresión isquémica, sino que puede haber una inflamación y una desmielinización pues, del nervio, la que causa pues, esta parálisis débil idiopática. Continuando con otra de las etiologías más comunes, el síndrome de Ramsay-Hunt. Este síndrome es una complicación de la infección por el virus de la varicela zoster, causada por una reactivación del virus latente pues, en el nervio facial. Este síndrome puede comprometer no solo el nervio facial, sino que puede comprometer otros pares craneales, y lo más característico que vamos a ver es un exantema vesicular en el oído externo. Esto nos va a diferenciar como de las otras etiologías que podemos tener en la parálisis facial. Bueno, continuando con otra de las etiologías importantes, es la enfermedad de Lyme. La enfermedad de Lyme va a estar causada por una espiroqueta del género Borrelia. Tiene una prevalencia, sobre todo en los Estados Unidos, alta, de 8.1 casos por 100.000 habitantes. Y esta enfermedad va a producir parálisis facial bilateral hasta pues en más del 50% de los casos. Sin embargo, también debemos tener en cuenta otras entidades que nos puedan causar parálisis facial bilateral, como es el síndrome de Guillain-Barré, el síndrome de Melkersson-Rosenthal y la sarcoidosis. Los tumores son una causa rara, pero se deben tener en cuenta como una posible etiología de parálisis facial. El tumor más común es el schwannoma acústico, pero y estos pacientes generalmente van a tener la parálisis facial en el momento de la resección del tumor, pero no en el momento, pues toleran muy bien como el tumor, simplemente que en el momento de la resección presentan la parálisis facial. También tenemos otros tumores de cabeza y cuello, como el schwannoma del nervio facial, los tumores de la glándula parótida, tanto benignos como malignos, los hemangiomas del ganglio geniculado y los meningiomas. Los traumas, ya sean iatrogénicos o accidentales, se deben tener en consideración. Generalmente lo que pasa es una fractura del hueso temporal o una lesión de tejidos blandos pues, del nervio facial. En los niños vamos a tener que las causas más importantes son el trauma al nacimiento. También pues todas las infecciones que hacen parte del grupo TORCH, la mononucleosis, los pacientes con otitis media, el síndrome de Charge. El síndrome de Charge va a estar caracterizado por C de coloboma, H de Heart, defecto cardíaco, A de atresia de Coanas, R de retraso del crecimiento y el desarrollo, G de genitales, van a tener hipoplasia genital, y E de ear, de anomalías de oído y sordera. También está el síndrome de Moebius, que puede causar parálisis facial en los niños, y pacientes con microsomía craneofacial. Bueno, últimamente se ha hablado mucho sobre la relación entre el COVID-19 y la parálisis facial. Se han hecho múltiples estudios. Unos muestran que no hay una relación causal entre el COVID-19 y la parálisis facial, pero por otro lado hay otros que sí muestran relación, especialmente cuando son post-vacuna, van a generar una parálisis facial. Creo que faltan más estudios y estudios mucho más grandes para que podamos mirar esta parte del COVID-19, si en realidad sí tiene una relación causal con la parálisis facial. Bueno, continuando con la charla, ahora vamos a ir a ver cómo se diagnostican estos pacientes. El diagnóstico se va a basar en una buena historia clínica, posteriormente un buen examen físico, y en caso de que necesitemos ayudas diagnósticas según la sospecha etiológica, vamos a enviar estas ayudas diagnósticas. Entonces, es importante, como decía, realizar una buena historia clínica, y esta historia clínica en estos pacientes en realidad es un desafío,
porque a partir de la historia clínica deberíamos diferenciar si estamos frente a una etiología viral o frente a una etiología maligna. Entonces, los pacientes con etiologías virales nos van a referir un inicio del cuadro que es agudo, van a tener una hemiparesia facial completa en 72 horas. Antes de estas 72 horas pueden tener un compromiso, pues, o una paresia que es parcial, pero después de estas 72 horas ya van a tener una parálisis totalmente completa, que puede estar precedida de dolor auricular, de disgeusia y de también hiperacusia. Y estos pacientes no nos van a referir otros síntomas neurológicos. Generalmente los pacientes con parálisis de Bell idiopática nos van a referir que se levantaron y se vieron pues desfigurada la cara, o generalmente los familiares cuando están comiendo, cuando están hablando, se dan cuenta pues que tienen esta asimetría en la cara y por eso consultan. Esta es como la historia clásica. Por otro lado, tenemos los pacientes en donde sus etiologías van a ser secundarias a malignidad. Estos pacientes nos van a referir una enfermedad actual que va a ser de progresión lenta y fuera de eso va a tener otros síntomas neurológicos asociados. Van a tener otros síntomas neurológicos asociados. Eso en cuanto a la historia clínica. Ahora pasaremos a hablar del examen físico que les debemos realizar a estos pacientes. Vamos a enfocarnos tanto en un examen físico no oftalmológico y ya entrando pues a un examen físico oftalmológico como tal. Entonces, en cuanto al examen físico general, nos debemos fijar en cuanto a la inspección si el paciente presenta vesículas en el pabellón auricular o en el conducto auditivo, por lo que les mencionaba de la etiología del síndrome de Ramsay-Hunt, que esto va a ser súper característico y nos va a diferenciar de otras etiologías. Además de eso, debemos inspeccionar y debemos palpar, sobre todo en la región de la glándula parótida y la glándula submandibular y el cuello, para ver si el paciente presenta onomasas, lo que nos sugiere una etiología neoplásica. También debemos evaluar cómo están las 5 ramas del facial. Entonces, podemos empezar por la frente diciéndole al paciente que arrugue la frente, pasar a las cejas y decirle que levante las cejas. Ya vamos a mirar más detenidamente la parte de los ojos, pero les podemos decir que cierren los ojos. En las mejillas les podemos decir que inflen las mejillas. En cuanto al pliegue nasolabial y la comisura oral, les podemos decir que sonrían, y así estaríamos evaluando las ramas pues, del facial y si tienen o no un compromiso completo de estas ramas. Además de esto, al examen físico debemos evaluar las sincinesias. Las sincinesias, ¿qué son? Son un movimiento involuntario que se va a dar secundario a un movimiento voluntario. Hay varios tipos de sincinesias. Está la oculoral, que es cuando los pacientes van a mover, masticar, hablar y utilizan pues los músculos de la boca y se les cierra el párpado, o al contrario, cuando hay movimientos a nivel de los ojos, de los párpados, se les mueve involuntariamente la boca. Ya pasando a un examen físico más oftalmológico y mirando pues como la parte que nos compete, debemos iniciar evaluando las cejas para ver si estos pacientes tienen ptosis. También debemos evaluar cómo están los párpados, el grado y la fuerza de cierre de estos. Debemos evaluar la presencia o no del lagoftalmos, tanto en posición vertical como en posición supina, ya que pues, pueden tener variabilidad gracias a la gravedad. Y debemos mirar en los párpados si el superior tiene retracción sutil. Esto se da porque el músculo elevador no se opone al músculo orbicular, porque pues este está paralizado, y también el párpado inferior puede generar una retracción paralítica y pueden o no tener ectropion, lo cual lo debemos pues evaluar y estar muy pendientes. Además de eso, es muy importante evaluar la queratopatía por exposición que estos pacientes pueden presentar. Entonces, estar pendientes de teñir al paciente si tienen o no queratitis ponteada. Hay unas medidas que son importantes para tener en cuenta en el examen físico. Entonces, tenemos la distancia del reflejo corneal al margen palpebral superior. Lo normal generalmente es 4 milímetros. También tenemos la distancia del reflejo corneal al margen palpebral inferior. En estos casos, pues lo más común es que sea de 5 milímetros, lo normal. Tenemos la hendidura palpebral.
esta hendidura generalmente es de 9 milímetros. Está la distancia del reflejo al pliegue, que lo normal es de 13 milímetros, aunque en realidad estas últimas medidas y las que voy a mencionar son muy variables. Tenemos la medida del párpado, pues desde el párpado inferior al pliegue superior, lo normal pues aproximadamente son 19 milímetros, y la medida del limbo inferior a la implantación de la ceja, que en este caso pues la medida aproximada es de 25 milímetros. Además de estas medidas, debemos evaluar cómo está la función del elevador. Entonces, esta se define como el movimiento del párpado desde la mirada extrema hacia abajo hasta la mirada extrema hacia arriba, y lo normal va a ser de 15 milímetros. Además de esto, debemos mirar el grado del lagoftalmos. Este se define como la distancia del margen del párpado superior e inferior cuando el paciente intenta cerrar el párpado. Vamos a tener unos grados. Entonces, el grado 0 es cuando el párpado está cerrado, el grado 1 es cuando vamos a tener conjuntiva expuesta, y el grado 2 es cuando ya tenemos córnea expuesta. Lo que les mencionaba ahorita, fijarnos bien si los pacientes están presentando una queratopatía por exposición por la deficiencia en el cierre palpebral. Entonces debemos teñirlos, mirar si tienen o no tinción punteada. Incluso podemos llegar a tener casos tan graves como estos secundarios pues, a queratopatías por exposición maltratadas. Estas fotos son de una paciente de la doctora Marta Muñoz, las cuales me facilitó. Fue una paciente con parálisis facial, la cual no fue manejada de manera adecuada y terminó pues con una perforación. Adicionalmente, debemos evaluar si los pacientes presentan o no fenómeno de Bell. Esta es la elevación del globo ocular al intentar cerrar los ojos, y este fenómeno pues va a ser dentro de todo algo bueno, ya que nos va a producir como una protección a la córnea y nos va a evitar pues la queratopatía por exposición. Por ejemplo, en esta paciente que tenemos una parálisis facial secundaria a una neoplasia, se observa el fenómeno de Bell y podemos ver que no hay exposición corneal, por lo cual pues la paciente dentro de todo o dentro de comillas tiene pues una protección frente a la queratopatía por exposición. Ya pasando a hablar de qué debemos tener en cuenta tanto en el examen físico y qué ayudas diagnósticas vamos a enviar según la etiología que estemos sospechando, vamos a empezar a hablar pues de la enfermedad de Lyme. La enfermedad de Lyme va a tener un curso clínico en varias fases. La primera fase va a estar caracterizada por un exantema diseminado, un eritema crónico que es migratorio, van a tener fiebre, malestar general, cefalea y mialgias. Luego, semanas a meses después, van a presentar la segunda fase, que va a estar caracterizada por meningitis, por anomalías cardíacas, y pueden presentar parálisis facial bilateral. Y ya en la última fase, estos pacientes pueden presentar artralgias. Estos pacientes, pues las ayudas diagnósticas que debemos enviar son una ELISA y se puede confirmar luego con un Western blot. Las que están resaltadas pues como con las estrellitas son los criterios diagnósticos pues del CDC. Pasando al síndrome de Ramsay-Hunt, como lo he dicho varias veces en la charla, el paciente se nos va a presentar con una parálisis semifacial acompañada de una afectación a nivel del pabellón auricular. Entonces, estos pacientes, además de las vesículas, van a tener una hipoacusia neurosensorial y una vestibulopatía. Y en realidad, el diagnóstico del síndrome de Ramsay-Hunt es eminentemente clínico, pero el virus de la varicela zoster se puede aislar en el líquido de estas vesículas y podemos enviar esta ayuda diagnóstica en caso de que tengamos dudas. Pasando a las causas autoinmunes, cuando tenemos pacientes con parálisis facial bilateral o recurrente, se debe pensar en causas infecciosas y autoinmunes. En este caso vamos a hablar de las causas autoinmunes, iniciando con el síndrome de Guillain-Barré. El síndrome de Guillain-Barré es una parálisis ascendente. Este síndrome se va a diagnosticar
debemos hacer una punción lumbar y en el líquido cefalorraquídeo vamos a ver un aumento de proteínas y vamos a encontrar autoanticuerpos gangliósidos específicos como el anti-GB1. Con un tratamiento adecuado podemos tener una resolución de este síndrome de 4 a 6 meses. Está también el síndrome de Melkersson-Rosenthal. Este síndrome es pues una entidad neurológica muy rara que se va a caracterizar por una triada de edema orofacial, que este edema pues va a ser recurrente asociado a una lengua fisurada y a una parálisis facial alternante recurrente. Este síndrome se va a diagnosticar o vamos a confirmar su diagnóstico con una biopsia de labio en donde vamos a encontrar células gigantes de Langerhans y granulomas no caseificantes. Por otro lado tenemos la sarcoidosis. La sarcoidosis sabemos que tiene un compromiso pulmonar importante, pero también puede tener manifestaciones a nivel ocular y también puede generar la parálisis facial. Entonces, en estos pacientes podemos confirmar el diagnóstico pues, o nos da como puntos para pensar en esta etiología, los rayos X de tórax, en donde vamos a encontrar una linfadenopatía iliar. Podemos pedir la enzima convertidora de angiotensina y la biopsia va a confirmar este diagnóstico. La biopsia de tejido, en caso de que tengamos pacientes con nódulos conjuntivales, podrían biopsiarse y se podrían usar pues, para el diagnóstico de esta enfermedad. Pasando a hablar de los tumores, como decíamos, el cuadro pues, de las neoplasias va a ser insidioso. La progresión de los síntomas va a ser durante más de 72 horas. Van a presentar primero una parálisis semifacial parcial que puede llegar a ser completa, pero en meses, pues en un tiempo muy prolongado. Además de esto, en el examen físico vamos a poder ver o palpar una masa. Y generalmente no hay recuperación luego de 4 meses. Sin embargo, no debemos esperar pues como esta resolución normal de la parálisis idiopática vela hasta los 4 meses para empezar a hacer estudios pues de una posible neoplasia que nos esté causando una parálisis facial. En estos pacientes, los exámenes ideales son pues imágenes como la TAC o la resonancia para poder confirmar este diagnóstico. Deben ser con contraste y ojalá que tengamos pues como contraste del hueso temporal y del lecho parietillo para mirar bien la presencia o no de neoplasias. Por otro lado, tenemos el accidente cerebrovascular. El ACV es otra de las causas importantes de parálisis facial, pero recordemos que el ACV va a ser una causa central y por eso los pacientes van a tener compromiso solamente de la hemicara inferior. Va a estar respetado la hemicara superior. Esto se debe a que la hemicara superior va a recibir fibras nerviosas de ambos hemisferios cerebrales, mientras que la hemicara inferior solo recibe fibras del lado contralateral. Además de esto, estos pacientes van a tener otros síntomas neurológicos asociados como paresia en extremidades y disartria. Hay muchos pacientes con parálisis débil idiopática, como les estaba comentando, que en las primeras 72 horas van a tener una parálisis facial parcial en estos pacientes y por eso se hacen muchas tomografías descartando una ACV, porque como tenemos parálisis faciales incompletas en las primeras 72 horas, a pesar de ser una parálisis de Bell, se debe descartar pues una ACV. Bueno, pasando a hablar de la clasificación, vamos a hablar de 3, pues que son como las más usadas. Iniciando por la clasificación de House-Brackmann. Entonces, esta clasificación va a dar un puntaje de 1 a 6, donde el grado 1 representa una función facial normal y el grado 6 una parálisis facial completa. En la evaluación oftalmológica se tiene que en el grado 2 va a haber un cierre palpebral completo con un mínimo esfuerzo. En el grado 3 hay un cierre completo con esfuerzo y a partir del grado 4 va a haber un cierre incompleto. Vamos a pasar a hablar de la clasificación del Sunnybrook. Este sistema evalúa varias cosas, entonces la simetría en reposo, la simetría pues cuando estamos en movimiento voluntario y la presencia o no de syncinesias. Este va a otorgar un puntaje de 0 a 100, siendo 0
una causa, pues una parálisis facial total, y si en un paciente sin parálisis, esta escala evalúa más objetivamente pues como la evolución en el tiempo en comparación con la anterior. Sin embargo, ni esta de Sunnybrook ni la de House-Brackmann van a evaluar como la función ocular. Ya vamos a ver qué es como lo que nos interesa a nosotros. Por eso está esta clasificación de CATS, que es un sistema de clasificación que nos mide las secuelas oftalmológicas de la parálisis pues, facial. Se basa en 4 aspectos, entonces en la afectación corneal, en la simetría en reposo, en la función pues, dinámica de los músculos perioculares y si hay o no sincinesia a este nivel. Entonces, en la evaluación corneal va a mirar si hay tinción punteada o si hay compromiso epitelial. Eh, en la simetría en reposo evalúa cómo está la tosis de la ceja, si hay ectropión o si hay retracción palpebral ya sea superior o inferior. En la función dinámica se evalúa si hay o no lago oftalmos, y en la sincinesia se evalúa si hay cierre palpebral al sonreír, al hablar o al comer, o si hay epífora gustatoria. Bueno, ya vamos a pasar a hablar sobre el tratamiento. Primero vamos a hablar del tratamiento médico, como dije, en las etiologías más comunes, y posteriormente vamos a hablar del tratamiento quirúrgico, que ya es un tratamiento más subagudo. Entonces, en la parálisis de Bell, traigo estos 2 ensayos clínicos. El primer estudio pues estudió la prednisolona versus el aciclovir en la parálisis de Bell, y el segundo estudio utilizó prednisolona versus valaciclovir. Estos estudios concluyeron que los corticosteroides van a mejorar los resultados funcionales, y la Academia Americana de Oftalmología también lo sugiere un ciclo de prednisona en dosis altas pues por 10 días. Las dosis que usaron y los estudios son de 50 a 60 miligramos al día. Además de eso, estos estudios también evaluaron el beneficio no de los antivirales, y como ven acá, no se encontraron en realidad beneficios en cuanto a usar los antivirales, ya sea en monoterapia o en combinación con los corticoides, pero en realidad pues este debate continúa, ya que el valaciclovir en otros estudios pues ha mostrado beneficios. Por eso algunos especialistas también envían 500 miligramos vía oral cada 12 horas por 7 días en asociación con los corticosteroides. Pasando a hablar del manejo del síndrome de Ramsay-Hunt, en estos pacientes también debemos enviar los corticosteroides, ya que disminuyen el vértigo y la neuralgia posherpética. Los antivirales también están cuestionados, aunque hay estudios en los que se ha mostrado pues, mejores tasas de recuperación con esteroides más antivirales versus el tratamiento pues, solo con los esteroides, pero se necesitan más estudios para confirmar pues, estos hallazgos. Para la enfermedad de Lyme se deben usar pues, antibióticos como la doxiciclina. El manejo es con 100 miligramos 2 veces al día por 21 días. Y este estudio, por ejemplo, mostró, pues compararon la monoterapia con antibióticos, la terapia dual con antibióticos más corticosteroides y la terapia triple con antibióticos, corticosteroides y antivirales, y se dieron cuenta que había una asociación entre los corticoides y peores resultados de la función facial a largo plazo, por lo cual se debe tener como precaución con los corticosteroides en estos pacientes, pero debemos pues como realizar más estudios para confirmar también estos hallazgos. Ya pasando al tratamiento oftalmológico como tal, lo más importante en estos pacientes es el manejo de la exposición corneal. Entonces, lo que vamos a hacer es un manejo con lubricantes, ya sea en colirio o ungüento, en ungüento especialmente pues en las noches, ojalá sin preservantes, mientras se resuelve el lago oftalmos o mientras vamos a hacer una intervención quirúrgica. También en estos pacientes podemos usar la cámara húmeda o el microporo en las noches pues para mejorar esa exposición corneal, sobre todo cuando se van a dormir. Y el lente escleral es otra estrategia que podemos usar. Este lente escleral produce pues un vendaje líquido, protege la córnea y también mejora la visión. Ya hablando pues del manejo subagudo y de las indicaciones quirúrgicas que tenemos en estos pacientes, entonces
Algo que debemos saber es que idealmente se debe esperar 6 meses antes de realizar una intervención quirúrgica, porque muchos de estos pacientes van a tener una resolución. Las indicaciones que tenemos como tal para hacer intervenciones quirúrgicas son el lagoftalmos, la retracción del párpado inferior y la ptosis de la ceja. Además, cuando tenemos pacientes con sospecha de un tumor del nervio facial, debemos remitir al neurocirujano o a cirugía de cabeza y cuello. Iniciando con el lagoftalmos. Para el lagoftalmos vamos a tener tanto técnicas estáticas como las tarsorrafias temporales y permanentes y técnicas dinámicas como las pesas de oro o platino y el resorte palpebral. Entonces, iniciando con las técnicas estáticas, tenemos las tarsorrafias temporales y permanentes. Estas tarsorrafias van a disminuir la hendidura palpebral, van a disminuir la superficie ocular expuesta, reduciendo así los síntomas de una posible queratopatía preexposición, pero además de eso también pueden disminuir un poco la visión periférica y no son tan atractivos desde pues, la parte cosmética. Entonces, las tarsorrafias temporales se van a realizar con suturas no absorbibles entre los márgenes de los párpados superior e inferior, mientras pues este procedimiento se hace mientras hay una resolución de la parálisis facial o mientras se realiza un procedimiento definitivo. Por otro lado, tenemos las tarsorrafias permanentes. La diferencia pues, con estas tarsorrafias temporales es que va a haber una desepitelialización de los márgenes palpebrales y en realidad es una medida temporal a pesar pues, como de su nombre. En realidad no son permanentes y van a ser una medida temporal mientras hacemos pues, el procedimiento definitivo. Además de esto, tenemos que hay un riesgo mayor de deformidades palpebrales como triquiasis con la reversión de una tarsorrafia permanente versus una tarsorrafia temporal. Aquí vemos pues en esta foto una tarsorrafia permanente en donde aquí en esta parte vemos cómo desepitelializan los márgenes palpebrales y en esta otra vemos pues cómo se realizaría una tarsorrafia temporal. Además, hay otras técnicas de tarsorrafia, pues, como los imanes. Estos imanes pueden implantarse o pueden adherirse con cinta o con silicona y estos imanes van a ser independientes, pues, o van a funcionar de manera independiente de la gravedad y eso es muy importante porque tanto en posición horizontal como en posición vertical no va a haber variación, pues, en cuanto a la efectividad pues, de este manejo. Por ejemplo, en este estudio evaluaron y pusieron como dos grupos de pacientes evaluando pues estos imanes. En el primer grupo de pacientes les ponían imanes tanto en el párpado superior como en el inferior y en el segundo grupo de pacientes les ponían un imán en el párpado superior y el otro imán lo ponían pues como en los lentes en la parte inferior y ambas técnicas pues demostraron pues buena utilidad, una no fue mejor sobre la otra. También tenemos la toxina botulínica como otra opción para hacer, por decirlo así, una tarsorrafia. Esta lo que va a hacer es una quimiodenervación del músculo elevador, produciendo una ptosis temporal y produciendo una protección corneal. Bueno, ya pasando a la técnica dinámica, entonces vamos a tener las pesas de oro para el lagoftalmos y el resorte palpebral. Entonces las pesas de oro o de platino han mostrado mejoría de hasta 17 milímetros en el lagoftalmos. Sin embargo, estas pesas van a presentar una modificación importante de hasta el 20% según los estudios. Esta modificación pues, de las pesas de oro puede ser debido a un contorno de párpados deficiente, a un peso prominente, a alergia o a extrusión de esas mismas pesitas. Las pesas de platino, pues en comparación con las pesas de oro, van a ser pues 10% más densas y por eso el implante de platino va a ser más delgado y va a producir pues el mismo efecto que la pesa de oro con menor tasa de extrusión y mejoría pues de la apariencia. Además de esto, estas pesas se pueden poner de manera temporal o de manera permanente, pues temporal fijándolas con un microporo o con algún adhesivo hipoalergénico a la piel pretarsal y permanentes cuando se fijan ya al tarso o a la aponeurosis del elevador. El problema de estas pesas es que dependen de la gravedad
en contraste con pues con los resortes palpebrales que no dependen de la gravedad. Estos resortes acá pues vemos una fotico de uno de los resortes. Este brazo orbitario se va a fijar al techo orbitario. Este brazo se va a suturar pues al párpado el tarso del párpado superior, y el fulcro se va a suturar al borde orbitario lateral. Ahorita vamos a ver mejor como una foto de cómo queda este resorte palpebral puesto. La desventaja de este resorte palpebral va a ser que va a tener una duración más larga pues, de la cirugía, y es un procedimiento mucho más complicado que el de las pesas. Entonces, en esta imagen vemos cómo se implanta una pesa de oro, y en esta vemos cómo queda anatómicamente pues, el resorte palpebral. Bueno, este estudio pues que comparó el resultado de pacientes con pesas de oro versus los resortes palpebrales, mostró un mejor resultado tanto en el parpadeo como en el cierre palpebral con el resorte. Además, una de las preocupaciones más importantes que tienen los especialistas con estos métodos es la velocidad de extrusión. En este mismo estudio se mostró pues que tanto la extrusión con el peso de oro, pues con las pesas de oro o con el resorte palpebral fue similar y pues comparable, encontrando 17% con las pesas de oro y hasta un 19% con el resorte palpebral. Esto se puede ver aquí pues ambos estaban como suturados a tarso. Sin embargo, en otros estudios como estos se mostraron velocidades de extrusión y tasas de extrusión hasta el 43% con las pesas de oro, pues, y esto se puede deber a que no estaban suturadas pues a tarso. Acá vemos una foto pues de una extrusión de las pesas. Y ya hablando pues de las indicaciones como tal del resorte palpebral, tenemos que van a ser muy útiles en pacientes con parálisis facial y lagoftalmos con más de 6 meses de duración, en los que no se espera recuperación y no han tenido éxito con la terapia conservadora o con las pesas de oro. Bueno, ya hablamos de la indicación pues quirúrgica para el lagoftalmos, ahora vamos a hablar de la retracción del párpado inferior. Entonces, esta laxitud paralítica del párpado inferior va a aumentar pues, la hendidura palpebral en los pacientes con lagoftalmos y va a aumentar la exposición corneal. ¿Qué podemos hacer en estos pacientes? Entonces, lo que se hace es una resección a nivel del canto lateral y un acortamiento del párpado superior e inferior, más un estiramiento palpebral horizontal, como vemos acá en la foto. Y otra de las técnicas es suspender el párpado inferior con un cabestrullo de fascia lata o de silicona, como vemos pues, acá en la foto. Y ya para la ptosis de la ceja, vamos a tener varias técnicas quirúrgicas que podríamos usar para corregir esta ptosis. Entonces tenemos el levantamiento coronal y el levantamiento endoscópico de la ceja. Ambos se hacen con anclajes óseos reabsorbibles, pero estos dos son menos predecibles y menos duraderos. También tenemos la suspensión con sutura de la ceja. Este procedimiento se hace con una sutura monofilamento 2 ceros y se sutura a través de se sutura a través de la dermis y se sutura una placa que se pone a través de una incisión por detrás de la línea de implantación del pelo. Y tenemos la elevación directa de la ceja, en donde vamos a hacer una resección de la piel en la parte superior de la ceja. En esta foto traigo varias técnicas pues que acabo de mencionar. Entonces esta es la técnica pues coronal, esta va a ser la endoscópica y esta va a ser la directa. Bueno, ya hablando de la rehabilitación de los pacientes, la sincinesia, pues como les había mencionado, que son esos movimientos involuntarios secundarios a un movimiento voluntario, se dan sobre todo en este proceso de recuperación de la lesión del nervio facial. Las formas más comunes de sincinesia incluyen pues la sincinesia orocular, la oculoral y el hiperlagrimeo gustativo. En estos pacientes, las terapias faciales y la toxina botulínica pues van a estar indicados.
Estos pacientes con parálisis de Bell, con síndrome de Ramsay-Hunt, con tumores, con trauma y con parálisis congénitos van a ser buenos candidatos para la rehabilitación, en contraste con pacientes en donde van a tener causas neurológicas de su parálisis facial, en los que pues la rehabilitación no va a ser muy buena en estos pacientes. Por otro lado, tenemos el reentrenamiento facial neuromuscular. Este reentrenamiento nos ayuda con el control y con la función pues, de los músculos. La toxina botulínica, que como ya mencioné, nos disminuye la sincinesia. Esta toxina botulínica la debemos utilizar en músculos hipercontraídos y también la podemos usar transconjuntival en la glándula lagrimal para disminuir ese hiperlagrimeo gustativo que pueden presentar los pacientes. Además de ello, tenemos la estimulación eléctrica. Aunque esta estimulación eléctrica ha sido debatida y no se sabe si está contraindicada, ya que la contracción producida por esa estimulación eléctrica puede estimular los músculos hiperactivos, reforzando los patrones anormales y la sincinesia. Bueno, ya cómo va a ser pues como el pronóstico de los pacientes con parálisis de Bell idiopática, que es la causa más común de parálisis facial. Estos pacientes van a tener o van a empezar a notar recuperación de sus síntomas aproximadamente de 3 meses a 6 meses. Cuando los pacientes presentan parálisis densa y flácida, van a tener una recuperación completa hasta en el 61% de los casos, pero cuando tienen debilidad pero no parálisis, esta recuperación es mucho mayor, van a presentar una recuperación completa hasta el 94%, y en estos pacientes la recuperación parcial pues es rara y solamente el 4% de los pacientes van a presentar secuelas graves. Los pacientes que van a tener peor pronóstico en la parálisis de Bell idiopática van a ser los pacientes con mayor edad, los pacientes que presentaron dolor postauricular, los pacientes con diabetes, los que presentaron disgeusia y los pacientes hipertensos. Ya en cuanto al pronóstico del síndrome de Ramsay-Hunt, este pronóstico es mucho menor, pues o más pobre en comparación con los pacientes con parálisis de Bell idiopática. Estos pacientes solamente el 50% van a presentar una recuperación completa, solo el 21% va a alcanzar una funcionalidad pues normal, hasta el 24% van a quedar con secuelas graves y van a quedar pues sin ninguna función hasta el 4% de los pacientes. Hablando de la parálisis facial ipsilateral recurrente, que se puede presentar hasta en el 10%, es muy importante como detectarla, porque hasta el 20% de los pacientes con una segunda paresia ipsilateral tienen un tumor en el trayecto pues, del nervio facial, y por eso pues debemos como prender las alarmas. La recuperación de estos pacientes después de tumores pues, o trauma no va a tener un buen pronóstico. Y ya como conclusiones de la charla, tenemos que la parálisis facial es una patología común, que los hallazgos oftalmológicos más comunes incluyen el lagoftalmos, la queratopatía por exposición y la epífora. Los oftalmólogos generalmente son el primer contacto con estos pacientes y es importante conocer las causas para hacer un diagnóstico y un tratamiento adecuado y oportuno. Se deben conocer las indicaciones para derivar a los pacientes a otras especialidades como cirugía plástica, cirugía de cabeza y cuello, fisiatría o neurocirugía. Muchas gracias. Esto era lo que les tenía para compartir el día de hoy. María, excelente. Muy buena la revisión de una patología que, como dices, es bastante frecuente, y es bastante frecuente que nos llegue a nosotros. Muchas gracias. Sé que Cristina estuvo ahí detrás de toda la orientación tuya, y con los pacientes que tenemos obviamente en el hospital hay bastante material. Yo creo varias cositas. Una es que me parece interesante lo de la tabla de seguimiento, ese CAT, para hacerle seguimiento al compromiso ocular. Sería bueno que lo empezamos a implantar, porque normalmente no lo hacemos. Hacemos un seguimiento más clínico con unos parámetros que tienen más que ver con matemática, digámoslo así, pero no necesariamente tan exacto como el CAT que nos mostraste. O sea que, ¿por qué no de pronto lo implementamos y lo tenemos en el servicio para estos pacientes? Y creo que lo viste muy bien. Hay que evaluar esos pacientes quienes necesitan también acompañamiento por neuro, que no se le puede uno pasar nada de esto. Con el paciente, y solamente el deber que es de buen pronóstico, yo hay algo que les recomiendo, y no sé si Cristina me corrija acá, y es que
Ese tema del lagoftalmo he visto que funciona muy bien cuando uno les enseña con el microporo a elevar la mejilla. Con eso al menos no es tan drástico el cierre y sobre todo es un poquito más cómodo para el paciente estar funcional. Elevar un poquito la mejilla cuando son casos leves, obviamente, y cuando está en la parte inicial, no para algo definitivo, pero creo que les ayuda un poquito con esto. Y no, lo de los imanes no tengo ni idea. Así que, Cris, vos qué decís desde que ese tema de los imanes me parece interesante. Bueno, María, primero que todo, pues qué charla tan buena, de verdad que te felicito porque es súper didáctica, súper bonita y súper completa. Pues casi que pues no tengo como nada que agregar, me parece que te quedó espectacular, de verdad. Lo segundo, pues lo que dice Carlos es verdad, los pacientes uno los puede manejar con el microporo, con los lubricantes, como en el periodo mientras uno ve si van a mejorar o no. Si los pacientes son juiciosos, yo diría que no hay que hacer nada más, pues los lubricantes y el microporo funcionan súper bien. ¿Qué más tenía para decir? En cuanto a las pesas de oro y las pesas de platino, pues estamos poniendo ya puras pesas de platino, porque las pesas de oro, pues lo que hacíamos era una cosa pues como muy artesanal. Una señora con una joyería nos hacía las pesas, pero ya eso no lo podemos hacer pues, y la tasa de extrusión entre las pesas de oro y las de platino es más alta. Entonces estamos poniendo puras pesas de platino, son mucho más costosas, pero pues ¿qué hacemos? El INVIMA pues tiene que tener registro INVIMA y son las que tienen. Lo del resorte, pues nunca lo he hecho, la verdad nunca lo he hecho y pues no creo que no lo tenemos nosotros acá. Y lo de los imanes tampoco, pues muy chévere, pues me parece muy chévere, pero pues no, tampoco lo he hecho, no lo tenemos, pero sí, muy chévere. Yo sabía de su existencia, pero pues sí, es muy chévere, pero pues yo nunca lo he hecho. Cris, Ya, no, y María, toxina botulínica. felicitarte. No, botulínica, ¿qué Toxina tanto botulínica utilizan? funciona muy bien. Yo nunca lo utilizo porque sabes que, Carlos, solo con, pues como uno explicarle bien a los pacientes que se hagan bien la oclusión, bien el lubricante, yo creo que con eso, pues yo he tenido con eso en la mayoría de los pacientes. Pero es una muy buena opción, pues hay que tenerla en cuenta y funciona, pues es una muy buena opción. No, ya, María, de verdad que felicitaciones, te luciste. Te Muchas gracias. felicitan aquí en el chat, María, y la doctora Clara Ondaña escribe justo, he tenido casos recientes y está es un gran repaso muy útil. Gracias, doctora Maya. Muy buena conferencia. Excelente. Muchas gracias, doctores. Sí, porque no hacemos lo del seguimiento con esa escala de cáncer, me pareció Sí, interesante. muy bacano. Sí, me parece que, y además eso es muy fácil. No es sino Sí, imprimir varias hojas y listo, pues es que eso es muy fácil. sí, Puedes inclusive, sí, hacer un cuadro chévere. no, incluso en la Sí, me historia parece. clínica podemos pedir que nos lo metan dentro de la historia clínica, para que sepan, si Sí, ese es la consistencia, no lo meten el paciente de parálisis, se le mete la escala de seguimiento y listo. ajá, me parece perfecto. Aquí es que la doctora Londoño dice, los pacientes reciben fisioterapia concomitante, ¿les sirve? Sí, y me parece que eso es bueno también como para que el paciente se sienta acompañado, pues a mí me parece que eso también es una buena opción. Pero ahí viene una pregunta de pronto para vos, Cris, y la doctora Londoño, que creo que tiene bastante experiencia. ¿Quién, no, hay, o sea, debe haber personas dentro de fisioterapia que tengan más experiencia con eso? ¿Ustedes tienen algún contacto o algo por si no tiene algún paciente? Que No, yo deberíamos los mando, capacitar a alguien para eso, porque sería bueno no, tener eso muy especializado. no sé si Clara tú tengas, yo no tengo pues alguien especializado y generalmente cuando llegan donde uno ya tienen como pues ya están yendo a fisioterapia, ya tienen como la orden, ya están como por ese lado listos. O buscar No a sé si alguien que Clara tenga... tenga Los a alguien que servicios, conozca. no, los servicios de fisioterapia en general las mandan para allá a los médicos generales y de verdad que Sí, mejoran también mucho. Ahora, los otros que están muy sí, involucrados ellos en su recuperación y ven que mejoran, eso les alegra mucho, pero se sí, sienten exacto, acompañados, mucho más que con nosotros exacto, que los vemos una vez al mes, o al principio pues más seguido, después exactamente. ya menos, pero esa terapia les fascina y les ayuda en el parte de ellos de sentirse que están Emocional, sí, sanando, yo creo que es es importante, emocional. sí, Bueno, también a mí me parece que se han sí, recuperado mucho mejor con esa terapia alterna, con les soplando y con ayuda, todos yo los esos que pienso que les eso ponen. también les ayuda.
Ajá, Pero en yo todos estoy los de servicios de acuerdo. fisioterapia, o sea, yo no sé dónde van, pero todos los que he visto les sirve muchísimo. Sí, estoy de acuerdo con Clara. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. Aquí te felicitan, pues, María, por la conferencia. Les recuerdo que queda grabada y por si la quieren consultar más adelante. El staff presencial creo que ya nos dan permiso entre 8 días para volver a hacer el presencial o el mixto. Por el tema pues del alto contagio que había en el hospital, ya la idea es volver de nuevo a la presencialidad. Entonces, igual nos seguimos viendo por esta vía. Ahora les paso el link para quienes quieran volver a repasar la conferencia, que tengan un buen día. Después aprovechen el fin de semana. Un abrazo para todos, que estén bien, chao. Chao, chao.